Bien, comenzamos con dos pequeños textos que nos ayudan a ir concretizando esto que significa vivir desde la fraternidad, porque la única manera de romper los miedos y de superar las angustias en las que muchas veces vivimos es acercándonos al otro, no es manteniéndonos en nuestro propio espacio individual, porque cuando voy a donde está el otro, cuando me hago próximo significa que yo soy el que me hago próximo al otro, próximo, no es que el otro se hace próximo a mí. Cuando me hago próximo al otro, comienzo a ver la vida con los ojos del otro. Entonces salgo de mi propia burbuja y encuentro que la vida no es como o solo como yo hasta ahora la había visto. Y eso me humaniza. Entonces, cuando construyo fraternidad, me humanizo. Cuando voy al otro, me humanizo. Dos textos nos iluminan. Dos textos que Jesús usa y que aparecían en el Antiguo Testamento como separados, y Él los une. El primero es del libro del Deuteronomio 6:5. Dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto que conocemos muy bien. Y Levíticos 19:18 dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Los dos textos en la época de Jesús estaban ahí, ¿no? Eran de la Escritura y la gente lo sabía. Pero la novedad de Jesús es que los une y los invierte. O sea, los une. Hay que amar a Dios con toda el alma, la fuerza, el corazón, y en el y al otro con toda el alma, la fuerza, el corazón, o sea, como a ti mismo. Los dos a la vez, pero a la vez hace una pequeña inversión que es la que cambia todo. No puedo amar a Dios sin el amor primero al otro. O sea, no es que primero amo a Dios y después voy a la calle a buscar al otro. En el rostro, en la vida, en la historia de vida del otro, encuentro a Dios presente caminando. Entonces, la realidad que me puede ayudar a ser más humano es hacerme próximo a otro que no conozca, a otro que sea distinto de mí. Y esto es un tema que el Papa usa con una expresión que a veces gusta o a veces no gusta, dependiendo de los ambientes. Cuando él dice crear puentes, no significa que yo esté en el medio y entonces las dos personas están en los extremos y yo soy como el que los traigo y los uno, no. Crear puente es que yo en mi vida sea posibilidad de paso de otro por mi historia de vida, que dé pie a que el otro entre en mi historia de vida y pase, como si yo fuese un puente en ese sentido. O sea, que mi historia tenga espacio para los otros, que no se haga de sí misma, sin los demás. Eso significa que en mi día a día yo incluya a todo aquel que yo no he incluido o no quiera incluir. Eso es muy duro, porque precisamente ahí es donde se define la altura de mi propia humanidad. Ahí es donde se define la calidad de mi vocación humana y por ende cristiana. Entonces, cuando Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Corazón, alma, fuerza. Corazón, símbolo del centro de la vida, símbolo de lo que da pulsaciones, o sea, mueve, ¿no? Para que podamos funcionar humanamente, orgánicamente, pero a la vez agrega con todo tu corazón, con toda tu alma. Alma tiene que ver con ánimo, con espíritu, con la primera frase que veíamos del texto anterior. O sea, si yo no
amo con toda mi alma, es decir, con todo mi ánimo, con toda mi posibilidad de ser lo más esperanzador posible, ese amor entonces más bien transmite una depresión. O sea, amas con todo tu corazón pero sin ánimo. No se puede, es contradictorio. Entonces dice, con todo tu corazón, o sea, dando como el corazón vida, pero vida llena de esperanza, con toda tu alma. Y aquí entra una dimensión muy práctica. Si yo no tengo esa capacidad en un momento determinado porque me abrume un problema y me consume una angustia, con toda tu alma significa que solo teniendo la experiencia de sobreponerme un instante, ir donde el otro y ver con los ojos del otro, entonces puedo regresar a mí y eso me ayuda a cambiar. Pero si ese sobreponerme no se da en un momento, lo demás no viene por añadidura. Un ejemplo para verlo más práctico. Hoy no quiero salir de la casa porque estoy obstinado del mundo, no quiero ver a nadie, etc. Sobreponerme significa, en ese momento cuando no quiero, no puedo, no me siento con ánimo, me sobrepongo un pequeño instante y hago algo que me saque de ahí, o sea, necesito voluntad para hacerlo. Ese hecho de sobreponerme e ir al otro me va a ayudar a salir realmente del estado en el que me encontraba. Pero yo no voy a salir de ese estado solo esperando, por añadidura, que la gracia de Dios haga lo que yo no quiero hacer por mí. La gracia, decían los teólogos escolásticos, nos perfecciona, pero no nos sustituye. O sea, nos hace vivir más plenamente, pero no nos quita nuestra responsabilidad de hacer nuestro propio caminar, de construir nuestra propia historia, de hacer nuestro propio discernimiento y tomar decisiones. O sea, la gracia no nos sustituye. Amar entonces a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu fuerza. Ahí cuando no tengo fuerza, con toda tu fuerza es ese momento en el que, bueno, doy hasta lo último. Un ejemplo de Jesús. Estaba atardeciendo, ya estaba poniéndose el sol y por supuesto después de todo el día caminar, estaban muertos de hambre. Y los discípulos, que eran los primeritos que querían comer, le dicen a Jesús, vámonos de aquí. Estaban en la orilla del lago de Galilea, vámonos de aquí porque ahí viene la muchedumbre. Ya estaban sintiendo que venía como una muchedumbre otra vez. Y estarían hartos todo el día, un grupo, otro grupo, y no habían comido, pues, ¿no? Jesús se voltea y les dice, ahora nos quedamos acá, y cuando ellos vengan, busquen los panes y busquen los peces y vamos a compartir la comida. O sea, estos están pensando en su propio espacio, donde yo tengo que, después de la jornada de trabajo, pues no, ya descansar y asegurarme que tenga el pan, etc. Y en ese momento Jesús les dice, es que no hay pan, no hay comida, no hay alimento, no hay verdadera paz y descanso si todavía hay gente con la que pueda compartir. Ese es el mensaje, lo decimos con unas palabras tan enredadas de la famosa multiplicación de los panes y peces. No es multiplicación por obra y arte de magia, no es multiplicación como que si los panes aparecieron y los peces aparecieron. Es el haber logrado el milagro que es de lo más difícil en nosotros muchas veces, compartir. No es dar, es compartir, partir lo que tengo, partir lo que me hace falta, partir con el otro aquello que yo uso, no lo que me sobra. No lo que Dios me da para no poner yo algo. El mensaje es muy duro en ese texto de la multiplicación de los panes y los peces. No tiene sentido alguno cuando yo doy de lo que me sobra. Ningún sentido. No tiene sentido alguno cuando yo doy algo de otro que ni siquiera es mío.
Y no tiene sentido alguno el dar cuando ese dar, eso que doy, no es algo que me afecta, que me quito yo o que comparto de lo mío. Ese es el sentido que tiene el compartir, el dar, el estar con el otro. Fíjense que es muy fuerte en una cultura donde la sobreabundancia del tener hace que haya cosas que como no tengo qué hacer con ellas, entonces las doy. Entonces, bueno, claro, eso no es dar, eso es botar, porque me sobra. ¿Dónde las boto? En vez de botarlas en un basurero, las boto en la casa del otro o en la calle donde está el otro, pero las boto con el otro. Pero yo no estoy haciendo realmente el partir con. Fíjense lo duro. O sea, si yo tengo esta chaqueta y tengo 10 chaquetas y alguien tiene frío, entonces es muy fácil que yo agarre las otras chaquetas, las regale y dentro de una semana me compro otras más. Pero ¿qué pasaría si doy mi chaqueta y ya lo que me queda es lo mínimo y no lo sustituyo más? Eso es muy distinto. Por poner un ejemplo radical. O si tengo mi comida planificada y tengo todo también estructurado para no salir del presupuesto y de repente lo que estoy dando es de lo que tengo y me afecta y a lo mejor me tengo que quitar un poco y comer menos porque precisamente al darle al otro le estoy dando de lo que tengo yo para mí, no de lo que me sobró en el refrigerador. Entonces parto con el otro, el pan y los peces, no es que le doy pan y peces. Ahí entonces la segunda parte tiene sentido, amarás al prójimo como a ti mismo, no como a él, como a ti mismo. Si a la otra persona tiene el ánimo y la esperanza, pues, ¿no?, en el piso, yo no lo puedo amar como a él, o sea, como a ella, como está en esa situación. Ahora, yo tampoco lo puedo amar si mi ánimo y mi esperanza también están en el piso, porque lo que nos vamos a encontrar es para deprimirnos los dos. Entonces, como a ti mismo, ¿cómo estoy yo? Ahora, ¿cómo estoy yo? Si no salgo al otro, siempre voy a estar en una burbuja mal o a medias. Porque solo el otro completa mi vida, solo el otro completa mi vida. Yo no puedo completar mi vida solo. Yo no puedo planificar mi vida solo, darle plenitud. Yo no puedo llegar a completar en el sentido de realizar mi vida solo. No significa esto que siempre tenga que estar con alguien al lado mío. Lo que significa es que sin el otro, que sea el centro de toda mi acción y a la vez de donde yo beba para mi propia vida, no puedo realizarme yo como persona. La diferencia, por ejemplo, entre culturas donde hay un individualismo atroz y culturas donde el sentido comunitario es mucho más fuerte, está acá. Si el otro es un individuo, dos individuos cuando se ven, se dan, bueno, de lo que les sobra, se dan de lo que cada uno tiene de más. Entonces yo soy mejor en esto y tú eres mejor en aquello y nos complementamos, pero no nos completamos. Nos complementamos, pero no nos hemos completado mutuamente como personas. O sea, yo sé de esto y tú sabes de aquello, entonces nos ponemos juntos y entre los dos construimos esta casa porque yo sé una parte que tú no sabes y así. Ahí estamos en una relación de complementariedad, pero no de completitud. No nos completamos uno al otro. Para completarme, o sea, completar mi humanidad, realizar mi humanidad, planificarla, tengo siempre que dar algo que me quito, ceder, pues.
No puedo dar lo que me sobra. Otra vez el partir con. Y eso tiene que ser recíproco. O sea, la otra persona también tiene que dar de lo que tiene y no de lo que le sobra, y por tanto ceder, quitarse. Porque lo que me quito se llena con lo que el otro me da. Eso es el completarme. Y lo que la otra persona se quita se llena con lo que yo le doy. Pero nos damos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Por ejemplo, cuando una madre o un padre están cuidando de sus hijos, pues el Evangelio nos dice que no hay un padre, refiriéndose Jesús a Dios, que le vaya a dar piedras a su hijo para comer, ¿no? O sea, los padres en esa relación con los hijos no le dan algo que destruya la vida de la otra persona, o no deberían, y por otra parte lo que dan no es algo que les sobre. Se quitan tiempo, se quitan actividades, se quitan fuerza, se quitan energía, se quitan todo para que el hijo o la hija viva. No están dando algo que complemente, están quitándose para que el otro tenga vida. Así es Dios con cada uno de nosotros, y así nosotros debemos ser con los demás. Una relación que nos complete, no que nos complemente solamente. Entonces, cuando decimos individuos, muchas veces nos centramos y nos quedamos en ese sentido individual de lo que yo puedo dar que el otro necesita de mí. Entonces, la relación es en base a necesidades. Cuando digo, bueno, me voy a hacer dependiente para que el otro siempre necesita y dependa de mí. Entonces, tampoco hay una relación de completarnos, sino de necesitarnos. Una diferencia está en lo que hoy en día la cultura nos lleva a hacer, por ejemplo, redes, pero no relaciones. El networking, ¿no? Redes. Entonces construyo redes y soy hábil construyendo redes, pero no relaciones humanas. O sea, no relaciones que personalizan. Pero soy hábil construyendo redes. No me refiero a redes solamente sociales, en el Facebook y estas cosas, sino también redes desde el punto de vista de contactos y relaciones públicas, y manejo una cantidad de cosas en la sociedad con mucha habilidad, o en mi vecindario o donde trabajo, pero soy incapaz de hacer relación humana, o sea, de humanizarme con el otro en esa relación de completarnos. ¿Y por qué soy incapaz? Porque eso no es algo natural, tengo que hacerlo, tengo que construirlo, tengo que optar por ello, tengo que poner otra vez todo mi corazón, todo mi ánimo, toda mi fuerza. Es una tarea, no es dado, es construido. La vocación fraterna es eso, construir esa relación que me complete y que complete al otro mutuamente, y que a la vez completándonos nos dé vida, nos devuelva la esperanza. Qué más alegría para unos padres o para unos abuelos cuando ven a los hijos o ven a los nietos que han desarrollado un potencial inmenso en su propia vida, en su humanidad, etc. Porque se ven realizados en esas vidas que son distintas a la vez a las propias vidas, ¿no? Pero se ven realizados ahí porque han dado de sí para que el otro pueda vivir. Bueno, ahí es donde está una relación que humaniza. Ahora, para esto, Jesús es muy duro en el modo como plantea que tenemos que quitarnos una cantidad de prejuicios y de formas establecidas de tratarnos. Por ejemplo,
Dos palabras que en el siglo I eran muy importantes para la gente, era el honor y el estatus. Entonces yo tengo cierto honor porque soy respetado socialmente, porque soy aceptado socialmente, porque soy valorado socialmente, y tengo a la vez estatus. O sea que he logrado una posición más alta, que puede ser en lo económico, que puede ser en lo político, que puede ser en muchos ámbitos, que otras personas. Y para Jesús, ni el honor ni el estatus definen lo que significa ser humano. O sea, yo puedo tener una posición en una empresa, en una iglesia, en la misma familia, una posición de autoridad, etc., pero eso no me define como ser humano, porque a lo mejor soy completamente incapaz de establecer relaciones que nos humanicen. Sé mandar, sé organizar, sé liderar, pero no sé humanizar las relaciones. Entonces Jesús, con estos dos criterios, nos está diciendo o haciendo la pregunta: ¿qué es lo que realmente nos humaniza y nos define como seres humanos? O sea, ¿cuáles son los parámetros con los que yo vivo y lo que le digo a los demás que me definen como ser humano? Por ejemplo, si yo agarro a los hijos típicos de nuestra familia, ¿no? Y todo el tiempo tiene que ir a misa, tiene que rezar, tiene que portarse bien. ¿Qué estoy entendiendo con esas expresiones? Así sea en el subconsciente de lo que significa ser humano y por tanto lo que es el otro para mí. El otro es alguien que no sabe lo que es tratar a Dios, no sabe lo que es tratar al otro, tiene que portarse bien, tengo que estar recordándole encima porque yo soy el que sé. O sea, mi relación con el otro es simplemente decirle cosas que entiendo yo que él no sabe, ella no sabe, pero yo sí. Aunque lo haga con el cariño más grande del mundo, con el amor inmenso de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un padre, etc. Pero lo estoy haciendo. Estoy siempre pendiente de lo que no hace, no de lo que hace. Estoy siempre advirtiendo, cuidado. Pero no le estoy diciendo, no tengas miedo, ten esperanza, ten ánimo, lo que Jesús le dijo a Pedro. Le estoy diciendo lo contrario. Le estoy diciendo, ten miedo, o sea, cuídate, haz esto, no hagas aquello, o sea, vive con miedo, eso es lo que le estoy diciendo. Vive con miedo porque si no vas a misa te van a castigar sus pecados. Vive con miedo porque si no rezas Dios no te va a acompañar. Vive con miedo porque si tú no haces esto que yo te estoy diciendo, la sociedad te va a tratar mal. O sea, le estoy diciendo, vive con miedo, con todo el amor del mundo. Santa Teresa de Ávila decía que el infierno estaba lleno de curas, obispos y de buenas intenciones. El camino al infierno estaba perdido. ¿Por qué? Porque las peores cosas las hacemos con las mejores intenciones, con la mejor voluntad del mundo. Y eso es lo peor que hay, porque es cuando no nos damos cuenta ni queremos aceptar que eso lo hicimos nosotros. Entonces buscamos la excusa en el otro. Cuando alguien dice, es que esa persona se fue de la iglesia, yo le digo, no se fue, la votamos. O sea, yo fui quien la voté, no es que la persona se fue con toda razón porque yo la voté. Si yo la voto se tiene que ir. O sea, si yo estoy en mi casa y le digo a la gente váyase, la gente no se va a querer atrincherar ahí y quedarse ahí, no, se tiene que ir. Pero no es que se van, yo las voté con mi actitud, con mi manera de ser, con mi actitud frente a lo que la otra persona debe o no debe hacerla, cómo la valoro, cómo no la integro, etc. Las relaciones entonces para Jesús son relaciones que no se basan en posiciones, pero tampoco se basan en espacios. Esta es otra dimensión fundamental de la fraternidad. No se basan en espacios, o sea, no hay espacios mejores ni espacios peores. No hay espacios más santos y espacios menos santos. No hay espacios de paz y espacios de odio y de conflicto.
El espacio lo construyo yo de acuerdo a las relaciones que soy capaz de vivir en ese espacio, las relaciones que soy capaz de articular en ese espacio. Si, por ejemplo, imagínense ustedes que están en sus casas y se les mete alguien con un grupo de personas que ustedes ni esperaban ni pueden ver ni en pintura. Eso lo hacía Jesús cada rato. Estaba la casa de Zaqueo, y en la casa de este señor Zaqueo, que era quien le robaba o tenía intermediarios para robar a los demás, porque eran los que cobraban impuestos, pero los que cobraban impuestos en el primer siglo eran personas que le quitaban lo que la persona que pagaba no tenía, le quitaba de más, le cobraba. Por eso que Zaqueo al final dice: bueno, señor, te voy a devolver la mitad, pero no dijo todo. Y nosotros decimos: ay, Zaqueo se convirtió. Bueno, así también es muy fácil. Si yo devuelvo la mitad y no devuelvo todo lo que me robé, ¿no? Pero está en la casa Zaqueo y Jesús se le aparece con un gentío que Zaqueo no podía ver, ni ellos podían ver Zaqueo, porque este señor les robaba esto, y después esto iban a entrar a la casa precisamente de quien detestaban, odiaban. Imagínense lo que hace Jesús. Jesús no tocó la puerta y le dijo: mira, te voy a llevar a esta gente, ¿no? ¿Qué provoca Jesús en ese espacio? Un cambio a través de un símbolo muy fuerte de la manera como hemos de relacionarnos. ¿Qué significa esto? Que los cambios no se dan muchas veces porque medito y pienso y después mañana entonces lo voy a hacer de una manera distinta. Los cambios a veces se dan en la experiencia directa, concreta, cuando hago aquello que no quiero hacer. Si yo digo, bueno, es que las personas que están en la calle, que aquí fíjense que es un problema, que no tienen casa, que no tienen familia, ¿y por qué en otros países eso no es un problema tan visible y tan duro como acá? Porque en las culturas donde prevalece lo individual, pues el individuo siempre es un descarte. Lo puedo sacar, lo puedo botar, lo puedo obviar, lo puedo hacer invisible. Pero en las culturas donde la comunidad, el sentido comunitario de relaciones, el sentido social es fundamental, pues el otro siempre es una responsabilidad para mí, para mi vida. Entonces el ambiente cultural me crea maneras de relacionarnos que no nos damos cuenta muchas veces y caemos en ese juego. Entonces, si por ejemplo Jesús crea una posibilidad de encontrarme con ese otro que detesto, que me ha robado, que me ha hecho daño, ¿qué me dice eso a mí? Que solo cuando yo haga, posibilite esa misma experiencia, entonces voy a poder cambiar. Fíjense la diferencia. O sea, no es cuando la otra persona me diga: vamos a ir a donde está esta persona para conocer cómo vive. Cuando yo posibilite esa experiencia. Un ejemplo muy duro. Si decimos una frase muy sencilla: ampliar el círculo de nuestras amistades, ¿no? ¿Quiénes son nuestras amistades? Entonces ahora hablamos de segregacionismo, racismo, xenofobia, todas estas palabras que implican donde separamos, ¿no? Separamos nuestra vida de otros, que a la vez los metemos en grupos como clasificándolos, ¿no? Bueno, si yo expando el círculo de mis amistades, significa preguntarme cuáles son esas amistades que yo he metido en mi círculo. Entonces, si yo trato solo a los que son igual a mí, ¿cómo yo voy a pensar que voy a cambiar, que voy a convertirme, que voy a ser más humano si yo me muevo siempre en el mismo parámetro? O sea, incluyo a más personas, pero a más personas que se parecen a mí o que son similares a mí o que más o menos compartimos y pensamos lo mismo. Pero ¿qué pasaría si en ese círculo de amistades, no conocidos, amistades, puedo algún día decir: esta persona que no podía ver ni en pintura, hoy en día es
mi amiga o mi amigo. Eso significa que tuve que hacer un proceso, eso significa que cambié, eso significa que transformó mi vida porque pasó a ser amigo, amiga, o sea, pasó a ser parte de mi círculo más cercano, íntimo. Pero si es un conocido, siempre diré, bueno, esa persona, mira cómo es. Bueno, vamos a poner eso en el caso entonces de nuestras comunidades, es lo mismo. Si yo tengo en una comunidad siempre a los mismos, no significa que eso sea o malo o bueno. Lo que significa es que me pregunte si cómo puedo yo hacer para incorporar al otro, a los otros, a las otras que sean distintos, no a más gente, a los que sean distintos, que aún no están. Eso es la fraternidad. O sea, la fraternidad no se basa en ampliar mi círculo con personas que piensen y sean similares a mí. Lo coloca Jesús en un texto evangélico que es muy, muy duro. En Mateo capítulo 5, los versículos 43 en adelante, dice esta frase: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Ahora, fíjense la expresión. Por eso la importancia de leer los evangelios continuadamente. Amad a vuestros enemigos. O sea, a los enemigos. No dice conviértanlos, cámbienlos, háganlos distintos, háganlos como ustedes, ámenlos. Lo demás es la añadidura que sale del acto de amar al otro. Pero no puedo ir al otro como Jesús fue a donde la Sirofenicia, creyendo que la iba a cambiar, a menos que me abra como Jesús se abrió a la experiencia de encontrarse con otro distinto y diga, ella me cambió. Eso es distinto. Entonces, amar al enemigo es que yo sé que es mi enemigo y por tanto no me quiero acercar. Entonces mi obligación es amarlo, no alejarlo. Y amarlo, ¿qué significa? Hacerme próximo a, hacerlo prójimo. El enemigo es enemigo, pero puede ser prójimo o puede ser completamente separado de mi vida. Mucha gente dice, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo contrario a lo que acabamos de leer en los evangelios. O no te juntes con este tipo de personas o no las traigas a la comunidad cristiana o a la comunidad de la iglesia porque mira, estas personas están en estado que no sabemos. Bueno, el primero entonces tendríamos que sacar Papa, porque es el que nos está diciendo traigan a todas las personas, a aquellas que nosotros estamos diciendo que no puedan estar acá, cualquier persona. El problema es que para muchos casos en estos contextos nuevos, Amor y Leticia crea porque no estamos acostumbrados a pensar en categorías de relaciones humanas, de discernimiento. Pero como una persona divorciada puede comulgar. Pero como una persona homosexual puede ir a la iglesia. Amor y Leticia, discernimiento, la conciencia, siempre lo ha dicho la iglesia, no es el Papa Francisco. La conciencia es personal. Yo no soy dueño de la conciencia del otro. Cuando yo me muera, Dios va a hablar conmigo, no va a preguntarme por el otro. Dios no es chismoso. Entonces Dios va a hablar conmigo. No va a decir, mira, ¿y cómo fue cuando fuiste a misa? ¿Quién fue? Entonces, la conciencia, si no es fraterna, no es completa. Es una conciencia deficiente, incompleta. O sea, tengo conciencia para ir a misa, tengo conciencia para supuestamente cumplir alguno de los mandamientos, porque estos que acabo de leer no los cumplimos,
Y entonces después que digo todo eso, que fui a misa, que recé, que hice algunos de los mandamientos, digo además, ya puedo morir en paz. Entonces la capacidad que tengamos de amar al enemigo significa la capacidad que tengamos de acercarnos nosotros a esa persona. No esperar que esa persona llegue a nosotros, pero acercarnos no para cambiar a esa persona, solo para amar a esa persona. Cuando una madre, cuando un padre tienen esa capacidad de solo amar, los hijos son distintos. Pero cuando el amor se entiende en decir, en dar órdenes, en decir cómo debo comportar, etc., entonces los hijos serán distintos también. En un caso estoy manifestando que amo a la persona tal como es, pero respeto su proceso porque la conciencia de esa persona es de esa persona delante de Dios, no delante de mí. En el otro caso lo que le estoy diciendo es siempre, ten miedo porque tú sabes que eso que estás haciendo pues te va a castigar Dios en el futuro, entonces yo soy el que sí lo estoy haciendo bien mientras tú no. Amar entonces al enemigo no significa que ese enemigo necesariamente pase a ser mi amigo. Significa que debo amarlo. O sea, no confundamos los términos. Esa persona a lo mejor siempre va a seguir siendo mi enemigo porque no nos pasamos. Pero eso no significa que yo le haga mal. Eso no significa que yo ahora le haga más daño porque, me ofendió porque me hizo tal cosa. Yo tengo la posibilidad de frenar, de parar el mal. Ese es el gran poder que Dios nos ha dado. La posibilidad de frenar. Si alguien viene y me insulta, yo puedo insultar o yo puedo no insultar. Cuando yo no insulto, estoy parando, frenando el mal. ¿Por qué? Porque tengo ese poder, tengo esa capacidad, tengo ese don. Pero si yo respondo no solo de la misma manera, sino a la vez pensando cómo hacerlo peor, más daño todavía, entonces eso que decíamos de amar al enemigo, lo que se convierte es en odiar al enemigo. Entonces el enemigo puede seguir siendo enemigo y a lo mejor lo seguirá siendo. Dios no me está diciendo que lo haga amigo, lo que me está diciendo es que lo ame. O sea, que pare el mal que produjo que seamos enemigos. Que no le responda como la persona esa me respondió a mí. Que no le devuelva la misma moneda, en otras palabras, ¿no? O peor. Este mensaje pues de la fraternidad a la vez nos lleva a reconocer, como dice el texto del mismo Evangelio de Mateo más adelante, que leíamos capítulo 5 versículo 43 en adelante, que dice el texto: así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Así seréis como Dios, que ama a malos y buenos, injustos y justos. O sea, no anda pendiente de que primero sé justo y después te amo, primero sé bueno y después te amo. O sea, el que seamos imagen y semejanza de Dios nos lleva a preguntarnos en qué Dios creemos. Ahora, si ese Dios en el que creemos es que Jesús nos está diciendo que ama a malos y a buenos a la vez, por igual, que ama a justos e injustos a la vez, por igual, eso me lleva entonces a ver, si yo soy capaz de amar así, entonces poder algún día decir, es que sí creía en ese Dios. Pero como ustedes saben, muchas veces nosotros somos más ateos que los ateos, porque decimos que amamos a Dios, pero no a el Dios de Jesús. O sea, no a este Dios que ama a buenos y malos, no a este Dios que ama a injustos y a justos. Y eso nos debería llevar a reconocer que entonces no estamos diciendo en nuestras oraciones, en nuestra profesión de fe,
en nuestra manera de vivir lo que el Dios de Jesús es. Estamos diciendo al Dios que tenemos en la cabeza nuestra. Eso es ateo, sin Dios. O sea, tengo un Dios que no es el Dios de Jesús. Y esto no significa ser cristiano, ojo, me refiero al modo como Jesús entiende que Dios es un Dios para todos. Un Dios que no pone prejuicios y un Dios que incluye a incluso los malos y los injustos. Entonces, si yo creo en ese Dios, entonces creo en Dios. Si yo digo que creo en ese Dios, pero en el fondo no vivo lo que debo creer si creo en ese Dios, que soy ateo. Sin, a significa sin en griego, teos, sin Dios. Ateo no es una palabra mala como que del grupo de personas que no creen en Dios. Ateo significa el que no cree, el que vive sin Dios. ¿Pero qué Dios? No es el Dios genérico. Es, en el caso nuestro, si el Dios que Jesús nos revela es así y ama así, y yo no amo así, entonces en el fondo el problema es grave. Porque no es un problema ético, simplemente, o un problema moral, es un problema teológico. Yo no creo en el Dios de Jesús. Entonces, eso es muy duro, porque si reconozco eso, bueno, entonces puedo comenzar a cambiar. Pero si nunca lo reconozco, seguiré diciendo: yo soy quien creo, quien tengo la verdad y quien sé cómo es Dios y quien sé cómo debe vivir una persona que tiene fe, y los demás no, o a medias, o menos que yo.